Pura yo mambé, pura yo mambé, Pacunahuaco, Congo, Pacunahuaco, Congo, Mundundo, Mundundo. Dos personas distintas, un solo Dios verdadero, Santo Tomás, ven para creer, Santo Tomás, ven para creer. ¿Cómo andamos? Piango, piango, güey. ¿Cómo andamos? Piango, piango, güey. Buenas noches aquí, buenas noches allá. Buenas noches aquí, buenas noches allá. Salam aleikum aquí, maleikum salam allá. Buenas noches aquí, buenas noches allá. Buenas noches aquí, buenas noches allá. Salam aleikum aquí, maleikum salam allá. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte. Esta religión, como es sabido, llega a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos, donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un gangulero, podemos conocer sobre esta religión. A través del tiempo hemos sacado algunas diapositivas de trabajo que hemos puesto para conocimiento de las personas. De este modo nos adentramos más a las formas primitivas con que trabaja el gangulero y de esta manera podemos alcanzar estos conocimientos que para muchos les es muy difícil alcanzarlo, ya que sus padrinos no los enseñan o ya que sus padrinos no saben para enseñarlo, ni sus padrinos saben lo suficiente para poder demostrar y dar a conocer formas primitivas que antes siempre han sido un tabú hasta para los propios religiosos. Ya hemos dicho en otras ocasiones que los grandes de esta religión se han llevado los secretos a la tumba, porque muchas personas que están en estas manifestaciones, según los viejos ganguleros, no la merecen. Por lo tanto, ellos se han llevado los conocimientos que han tenido a la tumba. Pero lo que sucede es lo siguiente: esta religión cada día ha ido mermando y ha llegado fuera de Cuba muy desmenuzada, y es por eso que tratamos de hacer de esta religión que se engrandezca, y no solo engrandecer la religión, sino los religiosos o creyentes de la misma. Es por eso que enseñamos diapositivas y nos hemos dado la tarea de transmitirle estas enseñanzas, dejando un legado para todos los mayumberos, no solo de Cuba o del mundo, sino para aquellos que están más adentrados en estas formas primitivas y que muchos de ellos carecen de estos conocimientos. Al avanzar en esta religión se va complicando mucho más. Hoy hicimos una patipemba que representa a Lucero. Ya todos conocemos la patipemba que hemos dado y hemos enseñado en video y hemos enseñado de todas las formas y maneras que han habido para que sus religiosos puedan obtener así esas patipembas de cada deidad. Y de esta manera ayudamos a los religiosos a que puedan entender más Palo Mayombe o Palo Monte, como es conocido. La enganga tulumana y las formas primitivas con que realiza el Tataí Tiraca o Guardo Sesti estas formas de trabajo nos llevan al entendimiento que Palo Mayombe es mucho más sofisticado que otras religiones. Se dice que el Palo Mayombe o Palo Monte es una de las religiones más difíciles para aprender, ya que tiene muchos pendaños y pasos a seguir para realizar un trabajo. Las formas primitivas que enseñamos a través del tiempo nos han ido informando más sobre esta religión, ya que hemos explicado todos estos signos, porque hemos sacado estas diapositivas de los videos que hemos puesto anteriormente. Y esto nos va a dar esa oportunidad de poder transmitir a todos con una fuerza vigente estas formas de trabajo. Para muchos religiosos, Palo Mayombe siempre ha sido un tabú y seguirá siendo un tabú para muchas personas. Esta religión, como hemos dicho, está escrita. No podemos cambiarla de ninguna forma. Cuando usted cambia esta religión, está cambiando
la fuerza de estos ritos, de estos trabajos, de estas obras que se están haciendo delante de la enganga. Mil veces hemos dicho la forma primitiva hasta de coger el lutete y hemos enseñado hasta cómo debemos cruzar para enseñarlo, para darlo, para presentar una ofrenda a un espíritu o entregar aguardiente a una persona que nos viene a visitar. Los lutetes firmados con las estrellas de Sarabanda o el lutete firmado con la firma de Cuatro Vientos, de esta manera nos podemos adentrar más a esta religión. Y es por eso que Palo Mayombe sigue siendo un misterio para todos los que la procesan. El Tata Lamba de España, un ahijado mío, que transmite mis mismas enseñanzas y que a través del tiempo ha podido enseñar a muchos religiosos, sobre todo cómo son las leyes de esta religión, manteniendo así el orden religioso que tanto necesitamos para mantener esta fuerza que se desempeñan en estos rituales, en estas obras o en estos trabajos, o estas ensaras, como más conocido el embele con 7 rayos o cruzando las manos para ofrecer aguardiente, o la ensara que podemos presentar, o los diferentes patipembas o signos que hemos enseñado. El Tata Lamba con sus 7 rayos y Sasi Sasi mantiene estas formas primitivas que datan de cientos de años atrás. Cruzamos para entregar aguardiente o malafo al que viene a visitarnos o a la misma enganga cuando vamos a soplar malafo o aguardiente. Los diferentes signos que podemos encontrar nos dan la idea precisa de cómo funciona esta religión, los diferentes pasos que existen, los diferentes trabajos o obras que hemos presentado o las diferentes patipembas que nos van a dar el poder que necesita el Inquisi de Enganga para así realizar el trabajo, hacer un trabajo con Guatariamba, la justicia, de la manera en que somos nosotros que expandimos esta religión para conocimiento de todos los ganguleros. No tenemos ninguna vanidad, no tenemos ningún alarde. Aquí podemos encontrar también a Guayanquizo, Antonio Pérez, Tata Antonio Pérez, y de esta manera muchos religiosos que hoy en día están vivos, pues presentan los trabajos y siguen estas reglas para así mantener esas creencias que tanto el gangulero necesita al hacer un trabajo. Cientos de trabajos, 387 videos, miles de fotos, 10.000 fotos presentadas en estos trabajos han dado características de que esta página es la mejor página que podemos nosotros aprender sobre estos rituales. No solo obstante a eso, muchas personas han entrado de nuevo a la religión porque se habían ausentado de ella por la falta de conocimiento, por las estafas, por los engaños, por los robos que han estado presentes en estos rituales a través del tiempo. Hoy nosotros podemos demostrar cientos de días positivas, no solo en este video, sino en otros videos que hemos presentado. Hemos enseñado el Tata Lamba de España, hemos dado y hemos enseñado patipemba, que hemos dramatizado y hemos enseñado para conocimiento de los mayumberos. Esta religión es complicada, no solo es complicada por las personas que están dentro de ella y por la avaricia que existe entre los propios religiosos. Cómo los ganguleros se quitan unos ahijados a otros. Yo particularmente, a mí no me gusta recoger a nadie que esté en otro munazo o que haya estado en otro munazo, sinceramente. Hay religiosos
para todos los mayumberos. No hay por qué fajarse por las personas que ustedes puedan tener como ahijado. Pero bueno, esto queda a capacidad de cada persona, pensando lo que ellos pueden estimar. Se ve muy incómodo que una persona venga y usted le empieza a hablar mal de ese padrino. Usted puede decir que las cosas que le hicieron no están bien y si él quiere mejorarlas, pues puede venir a este Munanzo Congo. Pero se ponen a hablar como si ellos fueran los mejores. En resumidas cuentas, lo que ellos le van a hacer es tan malo como lo que le hizo el otro, entre comillas, entre algunos religiosos. Ya sabemos que existen religiosos de buena fe, que existen religiosos que gozan de un gran prestigio en esta religión, que son fieles, creyentes y fervientes en estas manifestaciones. Pero sabemos que existen aquellos malandrines que andan viendo lo que pueden robar, lo que pueden ver, para después ellos incrementarlo a lo mismo que están haciendo. Muchos se ponen bravos cuando un ahijado le dice, estamos viendo la página del Tatay Tiraca, y se ponen ofendidos porque sabe que aquí se dice la verdad. Y ellos al ver esta página van a descubrir que lo que le han estado haciendo es puro entufi, mierda con porquería, como dicen los congos. Pero eso queda a las diferentes opiniones que pudieran estar de un modo o de otro en la presencia de cada persona. Los religiosos son personas que deben llevarse bien porque son hermanos, no importa la rama que usted esté, todo es una sola religión y deben llevarse bien. Y cuando hay una persona que está enseñando, pues qué más que sentirse honorable de que le estén enseñando personas que saben. Pero aquí sucede lo diferente. Han transversado esta religión de una manera tan grande que ellos mismos se fajan entre ellos mismos. Los padrinos se fajan entre los ahijados y los ahijados entre los padrinos. Es como si fuera un gallinero. Y eso no es permitido en esta religión. Siempre cuando un mayor habla, no importa que sea de tu Munanzo Congo o no, usted tiene que tener el respeto hacia esa persona. Porque esa persona está enseñando cosas que usted no conocía y está dando a conocer formas primitivas que usted no tenía ni la idea de que existían. Y es por eso que un religioso con conocimiento vale por 10. Y al ser un religioso, el respeto es parte fundamental de estas manifestaciones, como todos sabemos. Si usted tiene que empezar por respetar a sus padres, respetar a su esposa, a sus hijos, respetar a sus hermanos, respetar a sus hermanos religiosos, respetar a su enganga, respetar a su padrino. Si usted carece de todo eso, usted no puede ser un buen religioso. No puede estar enmarihuanándote, ni puede estar oliendo cocaína, ni puede estar borracho. Los ganguleros no hacen nada de eso. Los ganguleros son personas serias, de respeto, que cuando dicen algo, todo el mundo lo escucha. Pero han transversado las cosas. Yo he ido a Munanzos Congo, que la gente está oliendo hasta cocaína. Me he tenido que ir, porque ha sido un desprestigio. El dueño de Munanzo ha tenido que quitar 3 o 4 revólveres porque la gente llega hasta con revólver. Es algo inaudito lo que está sucediendo en esta religión. Eso es aquí en los Estados Unidos. Así que en otros países donde nadie está supervisando esta religión, es un desastre, como hemos enseñado en muchas ocasiones. Transmitir estas formas primitivas es lo mejor que le puede suceder a un gangulero. Aprender, ver, conocer, eso es la parte más importante, ya que aprender con cualquier religioso le costaría, sin bonbongo, le costaría mucho dinero. Y al hacer estos trabajos, al enseñar formas primitivas, hasta hacer un muñeco de encangre y mazango, de hojas de maíz, o trabajar con un tarro, o presentar a mamá un bo, o presentar la forma con que el gangulero se presenta a la enganga para hacerle una guerra,
ya es parte fundamental de esta religión. Usted no puede presentarse como un santero a trabajar palo mayombe, porque eso está totalmente mal. Y es por eso que siempre enseñamos estas formas primitivas con el anhelo de que las personas cojan el camino recto y que esta religión perdure tal como es. No estar inventando arriba de esta religión, porque aquí todo está hecho. Y lo que enseñamos está escrito en mi cartilla, en una de mis cartillas, porque yo tengo como 10 o 12 cartillas de trabajos en Sara de palo mayombe. Y bueno, y esto me pone siempre por arriba de otras personas que conocen sobre esta religión, porque no solo la explico, sino la enseño y doy a conocer más de estos rituales que cualquier otro que se ha presentado en estas redes sociales. Y para muchos es de orgullo, para otros es de envidia y para otros miran, roban y se quedan callados. Estos son los más peligrosos, los que se quedan callados, porque los que hablan lo que sienten, pero los que se quedan callados, eso están robando calladamente. Para mí todos son unos religiosos que no conocen estas formas de trabajo, estas leyes, donde el gangulero verdaderamente hace las cosas tal como son. Aquí vemos a Lamba con sus 7 rayos, sasi, la forma primitiva de preparar cualquier baño de despojo, o las empacas en Sara, o la vitita inmenso, o las patipembas que podemos enseñar. Son infinidades de trabajos, ya hemos dicho, como 387 videos que hemos presentado con formas primitivas, y todas estas diapositivas ya están explicadas en otros videos, solo tiene que buscarlo para preparar hasta la talanquera, la puerta de su casa, hemos hablado, y cómo el gangulero debe ponerse el pañuelo y no ponérselo como un santero, hasta las mataris de 7 rayos que hemos enseñado verdaderamente, y las formas de hacer los baños o presentaciones que hemos robado a las protecciones, o en Sara que hemos terminado y cómo debemos realizarlas. 100 veces hemos enseñado formas de primitivas y hemos enseñado matari verdadera y sasi 7 rayos, los diferentes tata o ahijados, los diferentes trabajos de sasi 7 rayos, la forma con que presentamos diferentes obras y hasta las matari falsas que han existido, las hemos enseñado también, que se han partido. En sí hemos enseñado más que otras personas, más que otros religiosos, y siempre mantenemos, como hemos dicho, este orden religioso, porque somos creyentes, fervientes, no solo de procesar esta religión, sino que la sentimos en nuestros corazones, o en nuestro corazón. Así mantenemos, digo nuestros corazones, porque muchas personas sienten esta religión como la siento yo, y no son cubanos, pero procesan esta religión con amor, con respeto y dignidad, no lo que hacen otros, que hacen un desastre en la religión y enredan lo que son estos rituales de una forma tan grande que ellos mismos ya no saben ni lo que están haciendo. Para mí, que soy un religioso, para mí que dedico mi tiempo a esta religión, también dedico mi tiempo a mi vida cotidiana. Un ensala maleco para todos los tatas, tatajitas, ya y enguello, y que Sambiampungo cutar en todos los días de agüe, que agüe son agüe y que mañana son mañana, que con Golango nunca te si te mundo cuava.